Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Como siempre les digo y les pido, por favor vayan a suscribirse a mi canal y activen las notificaciones, así les llega una alerta cada vez que suba un nuevo video. En el capítulo de hoy, amiguitos y amiguitas, vamos a estar hablando con Beto S. Beto es certificado en liderazgo en medios mandos y además es coach deportivo. Vamos a estar hablando de lo que significa el liderazgo en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, pero refiriéndonos puntualmente a nuestro estilo de alimentación. Porque, claro, todo el tiempo estamos eligiendo qué comer, cómo comer, dónde comer y tomando decisiones sobre nuestra propia vida. De esto y de muchos temas más que tienen que ver con nuestro liderazgo consciente, inconsciente y todas las ramas de esta cuestión que es súper interesante. Hablamos con Beto S en esta charla hermosa, como siempre, para el archivo en mi canal de YouTube, así que disfrútenla. Amigas y amigos de mi canal de YouTube, presento, como les decía recién hace un ratito nada más, a mi amigo personal, el señor Beto S, que es certificado en liderazgo en medios mandos y además coach deportivo o coach deportivo, como ustedes quieran decirlo en inglés o en español. Beto querido, ¿cómo andás? Bienvenido a mi canal de YouTube. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Estamos en liderazgo 3.0? No. Estamos en todos lados hoy. Estamos en todos lados porque mucha gente que nos va a escuchar, claro, en simultáneo, no solamente nos van a poder ver a través de YouTube, sino también en Liderazgo 3.0 en el podcast que encabeza el señor Beto S. ¿Es así, amigo? Así es, hace ya unos meses. ¿Cuántos programas llevan? ¿Cuántos podcasts llevan? Y llevamos unos 15. 15. Son un par. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, hoy la convocatoria está hecha para hablar un poco de liderazgo, de alimentación, qué tiene que ver o cómo se relaciona, mejor dicho, el liderazgo con lo que comemos a diario o con lo que elegimos para comer a diario. Y me parece que está bueno el tema porque muchas veces, y esto por ahí me lo podés contar mejor vos, la gente como que se separa de ese lugar de líder que cada uno tiene, ¿no? Porque todos en algún punto tenemos ese lugar de líder, ese liderazgo de nuestra vida, de nuestras propias acciones, de lo que hacemos en el día a día, de lo que elegimos, etcétera. Digo, en ese contexto, amigo, como para arrancar la charla, ¿qué es un líder, no? Porque la gente tiene que entender eso. Sí, totalmente. Primero me gustaría decir de que desde el punto de vista que nosotros lo vemos, un líder básicamente, si te tengo que dar una definición simple y sintética, porque claramente es un tema muy grande, un líder es cualquier persona que exista en este mundo. Entonces, claro, para ser un poquito más concretos, nosotros creemos que todos somos líderes. Partimos de esa premisa, no solo que los líderes nacen, sino que también se hacen. Y lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en un líder es la palabra liderazgo, que no es más ni menos que la acción que lleva adelante un líder. Entonces, si yo te tengo que explicar esto, te tendría que decir que los líderes dirigen y toman decisiones todo el tiempo. Entonces, simplemente tenemos que mirar alrededor y ver quién está dirigiendo a otros. Y es una cuestión de simplemente lograr observar. Después, básicamente, podemos dar algunas características que, si queremos pensar, si vos me decís, ¿por qué todos somos líderes? Yo te puedo llegar a dar algunas cuestiones de qué pasa en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, para mí, un líder tiene que equipar a otros. Se equipan y equipan a otros todo el tiempo. Si te lo bajo a tierra, te tengo que decir que nosotros todo el tiempo estamos creciendo, aprendiendo cosas nuevas y siempre estamos influyendo en lo que son nuestros, mínimamente, el círculo íntimo que rodea a cada uno de nosotros. Está bien, no, eso para mí está claro. Digamos como que, para resumir un poco lo que acabas de decir, que el líder
digamos, todos somos líderes y todos tenemos el poder de tomar decisión. Y esto por eso me atraía a tener, eh, digamos, tu testimonio en estas charlas que hacemos acerca de la alimentación y que por lo general yo también siempre digo que esto se trata de generar y de compartir experiencias personales, porque en definitiva yo no soy ni médico ni nada, vos tampoco, vos en todo caso te dedicás a otra cosa específicamente. Pero está muy bueno lo que decís y el enfoque que tenés, porque también esto tiene que ver no solamente con lo bueno que hacemos o con lo que elegimos, sino también con el fracaso. Y en ese contexto dejamos de hacer un montón de cosas en el día a día por tenerle miedo al fracaso. Que muchas veces yo digo, no hay que tenerle miedo al fracaso, hay que, de última, si le tenés que tener miedo a algo, tenerle miedo al éxito, no al fracaso. Pero la gente es así. Bueno, ¿cómo funciona esto en el liderazgo? Totalmente. A ver, la primera pregunta que podríamos hacer es, yo te voy a invitar a que todo lo que hablemos de liderazgo lo bajemos a lo que es la dieta keto y lo que una persona que lleva adelante esta dieta tiene que llevar. Si tenés que definir en pocas palabras qué es la dieta keto, como para empezar a darle un marco, ¿qué dirías vos? Bueno, la dieta keto, en definitiva, es una alimentación que se basa en mayor cantidad de porcentaje, digamos, en el 100% global de lo que comemos a diario, el mayor porcentaje tiene que ser de grasa y el menor porcentaje tiene que ser entre proteínas y carbohidratos. Siempre lo menor es los carbohidratos. ¿Para qué? ¿Por qué, mejor dicho? Porque el objetivo de esta dieta es que justamente transformemos en energía toda esa cantidad de grasa que generamos a diario y que tenemos en el cuerpo, las llamadas cetonas, que va a ser nuestro combustible para vivir. ¿Está bien? Entonces, en ese contexto muy grosso y muy abarcativo, ¿no? Claramente, porque si quieren más información hay un montón más de información y seguramente mejor explicada, pero digo, lo que intentamos hacer en este tipo de alimentación, o lo que hacemos, mejor dicho, es sacar los carbohidratos malos, ya sea las harinas, los azúcares, algunos vegetales, algunas frutas, etcétera, que no aportan esta cantidad o calidad de nutrientes a la que te hago mención. Eso en pocas palabras. Eso en pocas palabras. Entonces, claramente, eso te va a llevar a cambios de hábitos, a un montón de cuestiones de que de a poco vamos a ir hablando, pero enfocándonos en lo que vos decías, lo del fracaso. Claramente tiene una influencia inmensa en nuestras vidas, pero hay una cuestión de que una vez dijo que alguien, no recuerdo bien quién, dijo una frase que el fracaso es la antesala al éxito. Entonces, tomando esta postura, ¿por qué no? Mi consulta es siempre la misma. ¿Por qué no nos hacemos, en vez de la pregunta de si voy a fracasar, porque claramente todo el tiempo nosotros somos, estadísticamente, en toda nuestra vida, estamos el 98% del tiempo que nosotros vivimos estamos fracasando. Llámese Buscando, sí, o llamando el fracaso con la palabra, ¿no? Decretando el fracaso muchas veces. Totalmente, pero realmente fracasando todo el tiempo de nuestra vida. ¿Quién no dijo quiero tomar un colectivo y se le va en la cara? Eso es un fracaso porque no lo tomaste. ¿Quién dijo me voy a levantar a las 10 y se levantó 10 y 5? Eso es un fracaso porque no lo hiciste. ¿Quién dijo voy a hacer esta cantidad de cuestiones en un día y no llega a ser ni la mitad? Eso es otro fracaso. Esos son todos fracasos. Entonces, ¿por qué no preguntarnos cómo vamos a manejar el fracaso? Me parece que la diferencia de una persona con éxito y una persona promedio siempre se da en su percepción que tiene ante el fracaso. Y sobre todo cómo lo asimilan. Entonces, yo siempre digo que cuando nos toque caer, porque claramente caemos, yo invito a la gente que recoja algo. Muchas veces nuestra vergüenza ante el fracaso, lo que vos decías recién, nos hace levantar tan rápido que nos impide aprender la lección y sobre todo nos impide asimilarlo. Entonces, yo digo, en vez de estar pendiente de lo que nos diga el de al lado, ¿por qué no nos enfocamos en lo que podemos decir, en lo que podemos hacer nosotros? Entonces yo te pregunto... Las decisiones que podemos tomar nosotros mismos, ¿no? Totalmente.
¿Y vos qué crees? ¿Qué cuestiones existen que te pueden hacer llegar a fracasar a la hora de encarar una dieta keto? Yo hoy me levanto y digo, yo quiero seguir Yo, una... yo lo que veo en la mayoría de la gente que consulta y que deja preguntas en redes sociales y que ve incluso otras redes sociales, tiene que ver con el no puedo, ¿viste? Que el no puedo para mí no existe. O sea, para mí Maxi Bertolino o Maximiliano Pablo Bertolino, para que la gente también sepa mi nombre completo, no existe el no puedo, no existe el no sé si voy a poder, no. Para mí esas palabras, digamos, ya las saqué del vocabulario. Pero mucha gente tiene ese miedo. Creo que cuando arranca algo distinto, tiene más miedo de lo que deja que de lo nuevo. Por ejemplo, en este tipo de alimentación, cuando le decís qué no puede comer una persona, ya se agarran la cabeza, como diciendo, no, ¿cómo no voy a poder comer pan? Pero en ese no podés comer pan, podés comer 10 millones de cosas más que son alternativas al pan común que se come todos los días. Entonces me parece que el principal fracaso, si se quiere, de una persona a la hora de comenzar no solamente este tipo de alimentación, cualquier cosa que quiera emprender, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con el de antemano prejuzgar lo que va a hacer, lo que él o ella propiamente había decidido para mejorar su vida. Bueno, esto es igual, esto tiene que ver con un estilo de alimentación que si lo elegís tenés algunas restricciones, obviamente, porque se basa en algo puntual, que está estudiado, que tiene siglos de que se lleva a cabo y demás, no tiene siglos, tiene sí, miles de años. Entonces, a mí me parece que el fracaso no solamente está en arrancar una especie de alimentación, sino también tiene que ver con lo que la gente hace a diario. Digamos, una persona que vive en la queja, que vive en el no puedo, que vive en el... Bueno, va a vivir fracasando claramente por lo mismo que hablábamos recién, ¿no? Que lo va decretando. Va decretando qué es cada cosa en su vida y como lo va decretando, le va pasando. Entonces, el mensaje positivo, que esto también es un tema que por ahí podemos tocar, Beto, si querés, el mensaje positivo que le damos a la cabeza tiene que ver también con las cuestiones internas y cómo asumimos nuestro propio liderazgo. Totalmente. Justamente se me viene a la cabeza un ejemplo que dábamos en uno de los podcasts nosotros, que era, yo le planteaba a Lorena, le decía, ¿qué pasa si yo hoy vengo y te digo, quiero que me armes un edificio y vos ni siquiera sos arquitecta? Claramente hoy tenés un montón de trabas que no te dan la posibilidad de armar una casa. Entonces, yo te tengo que decir de que confío en vos para que armes mi casa, y ahí es donde empieza todo el mecanismo en el cual la persona empieza a tener conocimientos, empezar a generar cuestiones, y hay dos cuestiones que lo que hablábamos nosotros era sobre facultar en ese episodio. Yo decía, la diferencia entre que yo venga y te diga, toma, armá la casa y me voy, y la diferencia de, toma, hoy te doy un ladrillo, mañana te doy cemento y pasado te explico cómo levantar la casa. Si yo te digo levantar la casa y me voy, existen dos posibilidades. O que te frustres porque no sabes cómo empezar, o que seguramente armes la casa que yo no quiero. Entonces, entonces, en la vida existen dos tipos de situaciones, solo dos tipos. Aquellas en las que nosotros tenemos el 100% de la influencia, el 100% de la toma de decisiones, es decir, viene el colectivo. ¿Me tomo este colectivo o me tomo el de atrás? Es una decisión 100% mía y yo voy a ser el que lleve adelante las consecuencias. Si yo sé que si me tomo el de atrás y llego 10 minutos tarde a mi trabajo, y yo sé qué pasa si llego 10 minutos. Asumo esa responsabilidad. Totalmente. Y después están el otro tipo de situaciones, que es aquellas donde la influencia y la toma de decisiones es compartida. Por ejemplo, en mi trabajo, que quizás es el ejemplo más fácil para todos. Yo tengo una puja en cuanto a diferencia de opiniones con mi jefe. Va a llegar un momento que mi jefe me va a decir, hacelo porque soy tu jefe.
Entonces ahí no hay mucho poder de negociación y yo no tengo el 100% de influencia ni toma de decisiones. Entonces ahí es donde yo siempre invito a que intentemos empezar a convertir todas las situaciones, o mejor dicho, empezar a abocar todas nuestras energías en las situaciones donde nosotros tenemos mayor poder de influencia y no tanto en aquellas en las que no tenemos tanto poder de influencia, porque eso nos va a invitar al fracaso. Y esto yo creo que genera nuevos hábitos, y ahí es donde la pregunta que se me viene hacia vos es: ¿cuánto te costó incluir a vos nuevos hábitos en tu contexto? Y sobre todo, ¿cómo impactó en tu contexto tu cambio de hábitos? No, bueno, esto es un tema también recurrente, del que hablo mucho, ¿eh? De cambio de hábitos, porque para mí esencialmente no tiene que ver solamente con la alimentación, los cambios de hábitos y la parte digamos, de generar cosas positivas a la cabeza y a sentirse uno mejor con uno mismo. Me parece que los cambios de hábitos se pueden dar en cualquier contexto, incluso, hasta en contextos no adecuados muchas veces. Y son decisiones que tomamos por nosotros mismos. Lo que pasa, y ahora te respondo la pregunta, Beto, que me parece que la gente, muchas de las personas, y muchas de las personas que nos ven incluso, entienden que va a venir un ser extraterrestre superior de la galaxia de no sé dónde y va a empezar a tomar las decisiones que nosotros tenemos que tomar por nosotros mismos, ¿entendés? Sin entender que justamente las propias decisiones, las decisiones que tomamos, las tomamos nosotros mismos, como seres humanos que somos, como el poder de raciocinio que tenemos, con el liderazgo que tenemos sobre nosotros mismos, tengamos más o menos autocontrol o autodisciplina o lo que sea que nos lleve a tomar una decisión, sepamos más o menos para dónde querramos ir. Pero, y esto lo veo mucho por ejemplo, con la gente que hace muchos años consecutivos terapia o que ejercen o hacen cosas que tienen que ver con, esto es una opinión personal, como siempre digo, ¿no? Pero digo, como que hacen muchas cosas que tienen que ver siempre con la toma de decisiones, como que va a venir algo de otro mundo, de otra galaxia, que esto lo hablamos en la charla pasada con Mona, por ejemplo. Y nada, en realidad, con Mona Silver, y en realidad somos lo que somos de acuerdo a las decisiones que tomamos. Y ahora vuelvo a los cambios de hábitos, digamos. Para mí cambiar de hábitos es fascinante, a mí me encanta estar todo el tiempo, ¿viste? Saliendo de la zona de confort. Por eso también elegí este tipo de alimentación y empecé a conocer a un montón de gente que de repente a partir de la comunicación también evidentemente estaba buscando un cambio o algunos se sumaron u otros me enteré que ya lo venían haciendo. Pero me parece que tiene que ver con eso, con el cambio de hábitos, digamos, con ponerse positivo, con entender que cada uno es dueño de su propia vida y entender también que somos nuestros propios líderes, nosotros mismos lideramos nuestra vida. No sé vos cómo lo ves, si vos sos un tipo también bastante que sale de su zona de confort, que le gusta, porque te conozco, que le gusta salir, que le gusta hacer cosas nuevas, diagramar, pensar. En ese sentido somos bastante parecidos, nada más que tenemos otro tipo de verborragia. Vos sos como más pausado, yo soy más gritón. Pero vos lo vivís de esa manera también, el tema de los cambios de hábito y de entender que vos mismo tomás tus propias decisiones. No va a venir un extraterrestre a decidir por vos. Totalmente. Ahí me gustaría decir, me gustaría aclarar de que a mi entender existen tantos tipos de líderes como personas existen en el mundo. Entonces, yo particularmente invito a todos a que cada uno busque su propio estilo de liderazgo que le sirva y que lo genere en base a sus fortalezas. Esto no es alguien me va a venir y me va a decir, toma, este es el manual, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Esto es mucho prueba y error y es mucho el que hace liderazgo o el que ejerce liderazgo en realidad lo hace para sentirse bien uno mismo. Primero, yo siempre digo, empezamos con una cuestión que es muy egoísta de crecer nosotros.
hasta que cuando empezamos a agarrar la mano nos damos cuenta de que no existe liderazgo si no influimos en terceros. Entonces ahí es donde el objetivo cambia y el otro objetivo que nosotros tenemos es agregar valor a las otras personas sin esperar nada a cambio. Exacto. ¿Y cómo funciona ahí quien habla conmigo, Maxi Bertolino, en mi canal de YouTube, en simultáneo por Liderazgo 3.0, es el señor Beto S., que como siempre lo pueden encontrar ahí en los podcasts, en Spotify y en todas las plataformas que bueno, él ya va a estar comunicando, obviamente. Lo que te quiero decir ahí, Beto, te quiero preguntar, ¿cómo funciona la disciplina dentro del liderazgo o la autodisciplina? Que es un tema que tenemos marcado acá también para hablar y que me gustaría que por ahí lo expandas un poco más vos desde tu criterio de liderazgo. Sí, desde nuestro punto de vista, ahí tenés dos cuestiones. Una disciplina que es más de vos hacia un equipo y la autodisciplina que es de vos hacia vos mismo, una disciplina personal, digamos. La disciplina yo entiendo que al principio de la vida es como la decisión de lograr lo que realmente nosotros queremos y muchas veces empieza o tenemos que empezar haciendo las cosas que en realidad no queremos hacer. Porque muchas veces la disciplina se da de tener que hacer cosas que no nos gustan o que quizás si me das a elegir entre comer bien y comerme un asado y con gaseosas, alcohol y demás, claramente uno elegiría ese estilo de vida o comer hamburguesas todos los días. Pero muchas veces eso nos lleva después a pagar el precio y a sentirnos mal, por decirlo de una manera. Pero yo creo que claramente hay un montón de personas que si no hubiesen dirigido a sí mismos no hubiesen podido dirigir a los demás. Entonces, Claro. los líderes hay que entender de que no pueden llevar a otros más lejos de lo que ellos mismos han llegado. O sea, yo no te puedo decir a vos, porque nadie puede viajar No hacia... haz lo que yo digo más no lo que yo hago. No es así. Totalmente. Porque nadie puede viajar hacia afuera si primero no viajó hacia adentro. Claro, Entonces, claro, tal cual. una gran persona puede dirigir una gran organización, sin lugar a dudas. Pero el crecimiento solamente es posible cuando el líder está dispuesto a lo que yo te decía recién, a pagar el precio por eso. Es decir, mi precio es, empiezo a comer bien. Y mi precio es dejar de comer todo lo que hasta hoy me gustaba. O es lo único que conocía, por decirlo de una manera. ¿Y cómo podemos desarrollar la disciplina? Yo creo que hay tres ejes que no podemos dejar pasar, que es el pensamiento disciplinado, sobre todo algo que me parece muy importante en la mayoría de las personas son las emociones disciplinadas, porque las emociones o las podemos controlar o muchas veces ellas nos controlan a nosotros. Y después... Las emociones. Sí, las emociones. Y después lo último son las acciones disciplinadas. Que abrís la heladera, tenés un pote de helado, 1 kilo de helado y vos decís, bueno, como una cuchara y no me hace mal. Pero vos decís, esa cuchara tranquilamente se puede convertir en, me como todo el pote de helado. Y ahí está la acción disciplinada de nosotros, que es decir, no, como 1 o 2 cucharas y dejo el resto para mañana. ¿Vos cómo ves el tema de la autodisciplina en cuanto a lo que es una dieta keto? No, bueno, es lo mismo, o sea, es igual. Me parece que en ese caso funciona para todos los rubros de la vida de la misma forma la disciplina, ¿no? O sea, y para cualquier tipo de alimentación, sobre todo para cualquier tipo de alimentación. Este ejemplo que pones del helado es clave. Yo, por ejemplo, no como un helado desde, no sé, de febrero. Creo que mi último helado fue en febrero. Pero, ¿sabes qué? El otro día estaba, que tuvimos una charla también muy interesante, muy linda, que la gente si no la vio la puede encontrar también ahí en mi canal, con Manuel Juárez Betam, que es un nutricionista especialista en dieta cetogénica, que hablaba de lo siguiente, Beto, y que tiene que ver mucho con la disciplina. No sé si sabes que, por ejemplo, en esta dieta, que en realidad en cualquier tipo de alimentación es recomendable siempre hacer ayunos intermitentes. ¿Para qué? Para que el cuerpo se limpie, para tener un mayor proceso de digestión, mejor separar la última comida, por ejemplo, de irnos a dormir. Viste que muchas veces culturalmente somos de cenar muy tarde e irnos a dormir ahí al toque.
Bueno, y hablando de eso, hablamos justamente de esto que significa la disciplina y también del tema que por ahí muchos dentro de esto del ayuno intermitente dicen, bueno, estoy haciendo a rajatabla el ayuno intermitente, así que no voy a comer nada. Y es al revés. O sea, lo que explicaba Manuel es que si el cuerpo te está pidiendo comida, tenés que comer, porque evidentemente estás necesitando nafta, como un auto necesita nafta para funcionar, básicamente. Con lo cual, ¿a qué voy con esto? Que la disciplina va por los dos lados. Una, cuando por ahí tenés cosas en la heladera que no tenés que comer y sabés que no la tenés que comer. Digamos, yo en eso siempre fui muy disciplinado porque el deporte a mí me dio una disciplina también mucho mayor. El deporte profesional te lleva a tener ese tipo de disciplina. Quieras o no quieras tenerla, la tenés que tener, o sea, en forma obligatoria. ¿Y Y cuántos por el otro lado, fracasan por no tener disciplina? exactamente, exactamente. Y por otro lado está la otra disciplina, o sea, la disciplina al revés, la que tenés que comer porque tenés hambre y mucha gente se resiste. Y esto le pasa a un montón de mujeres, por ejemplo, mayor cantidad de mujeres, esto es estadístico, no lo estoy diciendo yo, con casos de enfermedades tan importantes como la bulimia, la anorexia, que bueno, dejan de comer pensando que van a adelgazar y en definitiva el proceso del cuerpo es todo lo contrario. Entonces, ¿a qué voy con la disciplina? La disciplina tiene que ver con un equilibrio, me parece que pasa por ahí. O sea, y el equilibrio tiene que ver con el ser humano y con el liderazgo y con todo lo que venimos hablando. Cuando uno encuentra el equilibrio, me parece que ahí es donde se encuentra uno mismo y entiende por qué, o mejor dicho, entiende el porqué de las cosas que hace en general, ¿no? Sí, Parezco totalmente. un filósofo. Más o Parezco un menos, sí. filósofo. Esto igual es mucho de filosofar también. Y como entender también cómo se desarrolla la vida. Algo que Nos quedamos. No, obviamente pero nosotros... sabes que, pará, perdón, Beto, antes que siga. Lo que me gusta es que lo que exponemos acá son casos personales, no es que viene un tipo que estudió en Harvard 20 años. Nada, nosotros si viene, bueno, vos sos profesional de esa materia. Yo soy un caso personal que está exponiendo comunicación, pero me gusta esta parte, la de filosofar con fundamentos, pero a partir de experiencias propias sobre todo, y haberlo descubierto con experiencias. Ahí es donde me salta una frase que decían que el éxito es simplemente la aplicación diaria de la disciplina. Claro, muy bueno. Entonces, hay que entender que todo lo que estamos hablando es una cuestión de... son cosas que van una atada a la otra y es algo que yo siempre digo, el liderazgo es transversal a todo lo que le pasa a todas las personas. Uno está Claro. liderando su vida del momento en que dice, bueno, ¿veo esta película o no la veo? ¿Me acuesto a ver una serie o me pongo a limpiar la casa? Todas las tomas de decisiones es liderazgo. Ajá, ajá. Y está clarísimo por todo lo que venimos hablando. Hay momentos en la vida también que ese liderazgo, digamos, se transforma en una lista de prioridades, ¿no? Y esa lista de prioridades hay que ordenarla, porque por ahí yo quiero también hacer las dos cosas juntas, tirarme a mirar la tele ¿cómo es? Y limpiar, y no puedo hacer las dos cosas juntas. Entonces de eso se trata también, entender cuál es la prioridad más importante, digamos, en ese contexto. Entonces, ¿cómo se pueden determinar esas prioridades? Hay algo implícito tal vez que no tengamos que escribir, que desde el lado del liderazgo se pueda planificar y demás. Sí, totalmente. A ver, en cuanto a lo que es prioridades. Lo primero que cualquier persona va a encontrar si pone en Google prioridades o cómo analizar las prioridades es lo que se llama la ley de Pareto. La ley de La Pareto ley la de conoce. Pareto. De Pareto. La conoce todo el mundo, no como con este nombre, pero si yo te digo, No es la peque, ¿no? no, no, No es... no es la Peque Pareto. Pero capaz debe ser el abuelo, bisabuelo, quizás, no, no lo sabemos. O el principio 2080.
No sé si lo escuchaste alguna vez. Básicamente lo que dice este principio es que el 20% de nuestras prioridades nos van a dar el 80% de la producción que nosotros tengamos en nuestra vida. Es decir, Muy bueno. el 20% de lo que, y si haces el análisis, sobre todo cuando no sos consciente, este 20% siempre impacta sobre el 80%. Es decir, el 20% del tiempo que nosotros estamos trabajando es lo que nos va a dar el 80% de nuestros ingresos. Por dar algún ejemplo más bien claro. Y después, en cuanto a lo que es la planificación, sobre todo cuando se empieza, yo siempre invito a que clasifiquemos todo en importancia y urgencia. Porque acá podemos dividir las cosas en 4 cuestiones. Hay cosas que tienen una alta importancia para nosotros y una gran urgencia. Esas cosas que ¿para cuándo lo necesitas? Para ayer. Esas cosas... Trasladado a la alimentación sería, ¿qué quiero hacer? Si adelgazar o sentirme bien. O, digamos, perder peso o sentirme mejor, digamos, ¿no? Claro. Rápidamente. Totalmente. Entonces, esta cuestión de alta importancia y gran urgencia son las cosas que tenemos que hacer ya. Yo siempre digo que armemos un listado de 4 columnas, en el cual la primera es alta importancia y gran urgencia, la segunda sería alta importancia y poca urgencia, que son cuestiones que no podemos delegar porque son muy importantes, pero al ser baja la urgencia, no nos estresemos. Yo invito a que estas cuestiones son las que tenemos que planificar. Con tiempo, con plazos. La planificación para todos no funciona de la misma manera. Por ejemplo, yo para planificar mi día no necesito tener horarios. Yo uso mi celular y en mi calendario tengo una lista de pendientes que serán 20, 30 tips y yo día a día voy haciendo las prioridades y las voy pasando para el otro día a medida que yo creo que se puede. Después tenés aquellas cuestiones que son de baja importancia y gran urgencia, que estas yo siempre invito a que las deleguemos, porque no son importantes para nosotros, entonces no le vamos a poner las ganas que le ponemos a algo que realmente nos importe, y son urgentes, entonces las tenemos que hacer. Entonces yo siempre invito a que si podemos, que las deleguemos. Y la cuarta columna sería baja importancia y poca urgencia, y estas cuestiones como por ejemplo, no sé, tengo que organizar toda una habitación que tengo de archivos. Tengo un montón de papeles de los últimos 10 años de mi actividad y en algún momento las tengo que organizar. Bueno, está bien. O las minimizás, yo te invito a que hagas, no sé, una vez por semana, 15 minutos de ordenar por lo menos 2 papeles, cuando menos te des cuenta ya tenés todo ordenado. O suprimilo, si sabes que no lo vas a hacer nunca. No lo hagas. No te lo metas como presión en tu vida. Perfecto. Bueno, eso funciona para todo. Y sí, ahí es donde tenemos que elegir, y es donde yo decía al principio, todos somos líderes o seguidores a la hora de planear. Entonces los líderes en general tienden a iniciar, mientras que los seguidores tienden a reaccionar. ¿Qué queremos hacer nosotros? ¿Queremos iniciar o tenemos que reaccionar y correr siempre detrás de la pelota? Esa es una decisión, creo que es 100% nuestra. Pero hay también ciertos principios de las prioridades que sería interesante que tengamos en cuenta, hablando de este tema. Que es, primero que las prioridades nunca se quedan en el mismo lugar. Todos los días y todo el tiempo cambian las prioridades. Sí. De hecho, vos podés estar editando este video para el canal de YouTube, y para vos es una prioridad porque digamos que lo tenés que publicar mañana a la noche, y cuando estás en el medio de la edición te llama alguien que necesita que vos le resuelvas o lo ayudes en algo. Alguien que vos sabés que no le puedes decir que no. Entonces claramente el video pasa a un segundo plano y vos cambiaste tu prioridad y pusiste en alta importancia, alta urgencia otra cuestión que te surgió y que vos no la viste venir. Perfecto. Gran ejemplo porque sucede todo el tiempo. Sí. Lo importante de esto es que nosotros lo bajemos a tierra para que la gente vea de que el liderazgo es algo que se palpa en la vida de todos. Entonces... No, y está aplicado a todo cotidianamente. Está aplicado a todo, 100%, sí. Sí, otra cosa que yo planteo siempre es que no tenemos que sobreestimar la falta de importancia de prácticamente todo.
Todo el tiempo nosotros decimos no es importante, no es importante, no es importante. En realidad son cosas que son relevantes para el día a día. Otra cosa que vos decías al principio sería que lo bueno siempre es enemigo de lo mejor. Estamos en una zona de confort y hoy digamos que te sentís bien, pero te empezás a conocer y ves a un montón de personas que empieza a aplicar la dieta keto a su vida y se siente mucho mejor. Y la pregunta que siempre viene a la cabeza es, ¿por qué me voy a esforzar en hacer esa dieta para sentirme mejor si hoy ya me siento bien? Claro. Entonces, muchas veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Y otra cuestión que pasa, sobre todo cuando no manejamos mucho estas cuestiones, es que tener muchísimas prioridades nos paralizan, porque no sabemos para dónde correr. Entonces ahí es donde yo invito a que clasifiquemos todo lo que nosotros creemos que son prioridades. Cuando la gente a mí me ha pasado, hablé con muchas personas que los invito a hacer esto y después vuelven y te dicen, pero Beto, mirá, yo hice eso y me di cuenta que lo que yo creía que eran prioridades en realidad no lo eran. Y terminé delegando un montón de cuestiones. Entonces, yo creo que cuando las pequeñas prioridades, eso que nosotros ponemos en la última columna, que es baja importancia y baja urgencia, exigen mucho de nosotros, ahí es donde empezamos a tener grandes problemas y empieza a aparecer ese famoso, ya en el 2020, ese famoso estrés. El famoso estrés, claro, tal cual. Que te empieza a doler acá la parte... Sí, que te duele acá, que vos decís, ay, estoy contracturado. Empezás a hacer así, ¿viste? Claro, y decís, uy, ¿cuándo se termina esto? Por favor, y haces así. Entonces... Pero qué loco el tema de las prioridades, porque a la gente le cuesta mucho resolver sus prioridades, sobre todo en el día a día, en lo cotidiano. Sacan mucho y dejan lo más importante tal vez de lado, y arrancan de manera distinta, qué sé yo. Es un tema muy abarcativo y es sumamente interesante y da para horas y horas de charla. Ahora yo te pregunto, ¿existe en tu vida una planificación y un establecimiento de prioridades en cuanto a lo que es la alimentación? Ya no porque, digamos, después de 5 meses y medio, 5 meses y medio, arranqué a fines de febrero con este tipo de alimentación y hoy es como que ya lo tengo adecuado, digamos, en forma implícita, no hace falta, yo sé ya qué tengo que comer, más o menos sé qué cantidad de macros tiene cada producto que voy a utilizar y en relación a la cantidad de gramos. Entonces sé qué puedo comer, qué no puedo comer, qué tiene menos carbo que otras cosas, qué tiene mayor cantidad de grasa que otras cosas, cómo nivelar mi cantidad de grasa, digamos, diaria. Ya estoy en un peso en el que estoy nivelado, que no quiero adelgazar más ni subo más tampoco. De vez en cuando incluso me doy los gustos de, que esto por ahí lo hablábamos también el otro día, de comer algo que tenga carbohidrato, como por ejemplo sushi. Amo el sushi. Y nada, algunas piezas de sushi, hacía 5 meses que no comía sushi, por ejemplo, y nada, no me pasó absolutamente nada, y al otro día vuelvo a cetosis. Entonces hay una planificación, sí, pero es implícita, no es mi prioridad, porque ya lo tengo adaptado a mi mecanismo de vida. ¿Y no te preguntaste nunca por qué te pasa eso? ¿Hoy? ¿Por qué lo tengo adaptado? Sí. Si me lo pregunté ahora, decís vos. Si alguna vez te lo preguntaste. O si me lo pregunté. Porque también es liderazgo eso. Eso es bueno, lo que tiene que ver con una disciplina que manejo que es letal para mí. Una disciplina y una constancia que tienen que ver con mi forma de quererme. Totalmente, pero ahí tenés una cuestión. La disciplina muchas veces es la maestra que está con la regla pegándole al nene, claro, para que no se salga de la línea cuando se quiere salir. Así. Totalmente. A los dedos le pega. No hagas eso. Lo que te pasa a vos es algo simple. Después de los 60 días de que vos repetís una acción, eso se convierte en hábito.
Entonces ya Claro, directamente mirá no, vos. no entra directamente de tus prioridades porque ya lo tenés incorporado. Perfecto. ¿Entendés? Y ahí es donde eso te lo engancho de que vos sos inconsciente, o sea, no sos consciente de que generaste un hábito ahí. O no sos 100%. Soy consciente. Soy consciente, de hecho hablo de hábitos saludables, sí, sí, soy consciente, tal vez no dije la palabra clave, pero sí, y es verdad, y no sabía eso, que era el hábito la clave, pero sí soy consciente, soy consciente. O sea, Pero puede que, sí, tal cual. a lo que voy. Uno cuando, en realidad no me expresé bien. Uno cuando se pone una meta, por ejemplo, sentirse bien, empieza a cambiar su forma de alimentación y empieza claramente a, como lo que decíamos recién, la autodisciplina es la maestra que te pega en la mano cada vez que vos querés comer un chocolate de más o cualquier boludez que no tengas que comer. Entonces, Claro. llega un momento de que ya tenés tan metida la autodisciplina en tu cabeza de que vos no sos consciente cuando esa disciplina se convierte en hábito. Cuando vos ya Claro. no te das cuenta, cuando ya va en piloto automático, ahí se convierte en hábito. Y es algo que las personas en general no hacen. Bueno, Nadie para la pelota y decir, para, ¿qué hábitos tengo? Nadie se lo pregunta. está clarísimo, está buenísimo lo que decís, está ¿Entendés? buenísimo. Claro, A eso me reconocer refería con el hábito. conscientemente el hábito. Sí, reconocer conscientemente que efectivamente hemos cambiado el hábito, en este caso el mío, yo creo que es buenísimo, y lo siento así, pero claro, es reconocerlo en forma consciente. Inclusive pasa con las muletillas. Tal cual. ¿Cuántas veces le marcaste a una persona, ¿por qué decís tantas veces esta palabra? No, yo no digo eso, te dice. Sí, no lo sienten. Es No, simple. no nos escuchamos, no nos prestamos atención a nosotros mismos. Y creo que eso es fundamental para poder ser líderes y poder liderar algún día algo. Porque claramente para mí hay líderes conscientes y hay líderes inconscientes. Tal cual. Hay aquellos que yo te diría que te lo ataría con algo que vos dijiste al principio, que serían lo que yo lo llamo los mitos del liderazgo o los mitos sobre el liderazgo. 1000 veces escuché la palabra los líderes nacen, no se hacen. Sí, Yo, mentira. yo claramente a eso te puedo decir, por supuesto que nacen. Yo todavía no conocí a ninguno que no haya nacido. Estamos claro. Si naciste, naciste. Está vivo. Y si hay alguno que no nació, no lo quiero saber. No me lo cuentes. Seguramente también alguno que no nació y que será líder. Pero yo creo que se puede aprender cómo liderar. Nosotros hoy de lo que estamos hablando, yo creo que no estamos hablando nada que no esté al alcance de la mano de cualquier persona. Tal cual. Hay otros mitos, por ejemplo, que te dicen el liderazgo es una habilidad poco común. ¿Cómo me vas a decir esto? Yo creo que es poco común que se enseñe y que la mayoría no es líder porque no le enseñaron o porque no es consciente de que tiene las cualidades. No es consciente de que es líder de su propia vida al tomar decisiones. No, y hay muchos que son líderes y no saben que son líderes también. O que no Total, lo aprendieron. ¿Qué es esto de lo que estás hablando, no? Un poco. también me ha pasado. Ahí yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Cómo saber que una persona o quién lidera una situación? A mí me ha pasado estar en un montón de reuniones en las cuales yo voy de visitante, digamos, la gente no me conoce, entonces yo no tengo influencia. Entonces, claramente en ese contexto no tengo influencia. Mi palabra no tiene la influencia que tendría en otros contextos. Pero cuando hay alguien que está exponiendo, por ejemplo, hacemos tal cuestión en tal cambio en nuestra forma de actuar, muchas personas giran la cabeza para ver cómo está reaccionando alguien que también está en el público. Entonces, esa persona que está en el público es el verdadero líder del momento. No quizás el líder de posición, pero sí es el líder que influye en las masas. Y seguramente esa persona no es consciente. Es perfecto lo que decís y lo que estamos hablando porque se aplica no solamente a la alimentación, sino también a la vida misma, a todos los que están viendo y escuchando.
este video, este podcast, se van a dar cuenta que hemos abarcado un montón de temas que tienen que ver solamente con la vida misma y con la toma de decisiones que nos pueden afectar de mejor o peor manera, porque en definitiva, en mayor o menor medida, somos líderes. Somos líderes conscientes, somos líderes inconscientes, y bueno, todo lo que explicamos recién. Como para ir cerrando, no sé que si te queda alguna, 2 o 3 cositas más, se nos va el tiempo. Pero yo lo último que te quería preguntar, si querés vos después agregás más cosas y me preguntás o lo que fuera, es el tema de cómo ser, volviendo a esto último, ¿no? Cómo ser conscientes o cómo entender conscientemente que todos podemos tener la posibilidad de ser líderes de nuestra propia vida. ¿Cómo hacemos para llegar a ese nivel de conciencia y sentir que realmente podemos no solamente podemos, sino debemos tomar nuestras propias decisiones para tener una mejor calidad de vida? Somos nosotros, no hay nadie más que tome decisiones por nosotros. Seamos un poco egoístas en eso. Sí, sabes que yo creo que es algo que se construye. Nosotros siempre planteamos de que el liderazgo es una construcción, y es lo que nosotros un poco invitamos a hacer a la gente en el podcast que nosotros estamos llevando. Hoy nosotros estamos haciendo un podcast en el cual hacemos una línea, en el cual creemos mucho en que lo que yo te planteaba hoy, yo no te tengo que venir a pedir hoy a que me hagas una casa. Yo te tengo que ir mostrando qué es un ladrillo, qué es el cemento, cómo se forma una pared, cómo se hacen las uniones, y cuando menos te des cuenta tenés la casa. Porque hay que ir trabajándolo y los hábitos se van generando. Entonces, nosotros planteamos en que lo primero es trabajar en nosotros entender que es un líder. Y qué actitud, lo que hablábamos hoy, qué actitud tenemos que tener ante el fracaso. Y después sí empezar a ver estilos de liderazgo, disciplina, prioridades, cómo es la confianza, entender que el liderazgo es influencia y cuáles son los niveles de liderazgo sobre todo que nosotros podemos llegar a manejar. No sé si vos sos consciente de que tu nivel de influencia en los diferentes contextos en los que vos te manejás es totalmente distinto. Entonces, vos tenés diferentes niveles de influencia dependiendo en dónde vos estés en algún momento, pero eso no deja de decir de que vos sos líder las 24 horas. Y ahora la pregunta que a mí me queda es, con todo lo que hablamos, ¿vos qué decís? ¿Podemos liderar nuestra alimentación? Pero recontra y de manera consciente. Me parece que es un camino de ida que está buenísimo. Lo que yo siempre recomiendo también es a toda la gente que lo necesita, y la que no lo necesita también, que obviamente vaya a un médico y no siga los caminos que son los adecuados, en definitiva. Pero bueno, mi forma autodidacta también de hacer las cosas, como la tuya, porque vos también sos un tipo sumamente autodidacta y emprendedor, a mí me llevaron a arrancar este tipo de alimentación por motus propio, estudiando, sintiendo que podía hacer algo distinto, como he hecho muchas cosas distintas a lo largo de mi vida, pero porque, bueno, creo también en que tenemos mucho poder como seres humanos, y ese poder se traslada o se pone en materia de muchos, en muchos sectores de nuestras vidas, y en ese sentido creo que somos bastante parecidos, Beto. Vos sos una persona que va para adelante como un campeón, como un caballo, que se traza objetivos, que se pone cosas en la cabeza y que, a ver, yo lo que siempre digo es, no solamente es proponerte algo, sino también hacerlo, cumplirlo, llevarlo a cabo. Ahí está el detalle de la diferencia de la gente positiva o del líder positivo o del que intenta hacer algo, del que hace algo. Entonces, creo que sí. La respuesta a tu pregunta es obviamente recontra sí. ¿Y tu respuesta cuál es? Y con esto nos vamos porque yo estoy escuchando la música que nos está echando, pero me quedan 2 detalles. Primero, esto lo que vos decías, lo de tipos de líderes, más allá de que tenés un montón de clasificaciones, yo quiero remarcar 3 tipos de líderes, que son los líderes soñadores,
que se divide en tres. Están los vagabundos, que son los que nunca concretan nada y viven perdidos en sus pensamientos. Después tenés los seguidores, que siempre ven el sueño, pero nunca van a ir en busca de él. Siempre van a preferir hacer una fila y que lo lleven. Y los terceros son los realizadores, que ven el sueño y van en busca de él y ayudan a los demás para que sigan el camino que ellos están siguiendo. Y lo último, y nosotros siempre nos vamos con una frase. Y hoy nosotros... El momento de la frase de Beto ese que la va a tirar Lorena, me dijeron. No, ella no quiere. No. No quiere. No? Así que hoy me lo delegó a mí. Es otra de las funciones del liderazgo, el saber delegar. Y es la calidad de un líder se refleja en los niveles de exigencia que fija para sí mismo. Esta frase la dijo Ray Kroc, que es el que creó el imperio McDonald's tal como lo conocemos hoy. Bueno, de que hay un documental justamente del imperio McDonald's muy interesante, que está buenísimo en Netflix, se puede ver. Hambre de poder. Hambre de poder, exactamente. Amigo querido, un placer enorme tenerte acá en esta charla hermosa que la gente seguramente va a disfrutar porque tocamos un montón de temas, abarcamos algo que tiene que ver con lo cotidiano y que se puede adaptar a cualquier tipo de situación en nuestras vidas, y además porque es un placer siempre hablar con vos de lo que sea. Ya tenemos acumuladas horas de charla. Muchísimas. Muchas y realmente muy productivas. Muy lindas. Gracias, amigo. Un gran abrazo. Gracias por estar. Pasó el señor Beto S. Señoras y señores, esto es Maxi Bertolino YouTube Channel y Liderazgo 3.0 en simultáneo.